Porque el Señor les dijo que se sacudan los pies, Bati. Sí, sacúdanse los pies, porque a ver si se te pegó algo ahí cuando entraste. Sí. Dijo, mira, si no fuera que está Él, esta reunión se termina acá. Dios, que consuela los corazones, nos consoló con la venida de Tito. El consuelo, lo que me hace bien, viene de parte de Dios, pero las personas, los vínculos con las personas, es ese canal poderoso que Dios usa, pero que el enemigo también, para bendecir o para hacer mal. Pedro, convencidísimo que estaba hablando de parte de Dios, no lo estaba haciendo y el Señor lo reprende. Probablemente la persona que no nos esté edificando, que esté hablando, esté creyendo que está hablando de parte de Dios y realmente está influenciando para mal. Por línea general miramos más que recibimos. Digamos, ¿dónde vamos? ¿Me voy a sentir cómodo? No, voy a recibir, no voy a recibir. No sé si hay tanta empatía en línea general de decir, che, ¿qué estoy provocando donde voy? Para poder relacionarme bien, para poder llevar algo bueno, tengo que primero haberlos vivido en mi propia vida. Tremendo, porque la gran mayoría de las cosas que de Dios recibimos vienen a través de personas. Si la paz de ustedes reposa y se quede, que es lo que de Dios están portando, se queda. Pero si no reciben lo que tienen de parte mío, se van. O sea, yo glorifico a Dios cuando valoro y cuido la obra de Dios en mi vida. Y si cuidamos ese altar, porque de la abundancia del corazón habla la boca, vamos a poder influir para bien. Y podremos decir, como los discípulos, y yendo decid, el reino de los cielos se ha acercado, porque el Rey está con nosotros, ¿no? ¿Cómo están? Estamos muy felices de poder presentar este segundo podcast. En esta oportunidad tenemos el tema, el poder de la influencia. Sí, tema precioso que da para mucho y quizás tengamos que hacer una segunda edición de todo esto. Estamos muy felices y la verdad es que sabemos que es importante porque tiene que ver con aquello que llevamos donde vayamos y además nos atraviesa a todos. Es un tema que nadie queda por fuera porque todos influenciamos de alguna manera. No podemos pensar que no producimos ningún efecto ni que las demás personas no nos producen nada. Todos de alguna manera influenciamos. Así que el tema de hoy es para seguirlo. Y queremos también animarlos a poder suscribirse, sí, a seguirnos en el canal, a estar atentos a las próximas presentaciones. Creemos que son temas que van a edificarnos y van a ser de mucha bendición para cada una de nuestras vidas. Se suscriben, dan me gusta, comparten todo lo que puedan, así corre un poquito más. Siempre que escuchamos algún tema, se nos cruza, o casi siempre, este tema le vendría bien a fulano, a mengano, a tal o cual. Bueno, aprovechar la oportunidad inmediata. Si pensás inmediata. que para alguien, aunque siempre primero es para nosotros, lo puedes compartir y bendecir a alguien más. El deseo es que la palabra corra y que sea de bendición. Bueno, y es una condición humana casi de esto de pretender y anhelar que todo el mundo nos quiera y que todo el mundo nos ame, pero claramente es una ilusión y es imposible que esto pase. Pero bueno, el tema es muy interesante porque es lo que pasa cuando nosotros, qué es lo que sucede cuando llegamos a un lugar, qué pasa y qué dejamos. Hablábamos de la importancia de entender que todos influenciamos. Una parte, el primer axioma de la comunicación habla de es imposible no comunicar, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que por más que yo no quiera comunicar, algo estoy comunicando. Por más que yo no quiera hablar ni decir nada porque decido no comunicar nada, en realidad algo estoy diciendo. Y aunque esté en silencio, mi cuerpo, mis gestos, mi presencia, algo va a estar comunicando. Y la verdad es que hasta la vestimenta. Hasta la ropa. Como uno se viste. Eso tal muchísimo. Cual. Envía un mensaje, ¿no? ¿Dónde va? Tal cual. Y está muy buena el ejemplo porque además la vestimenta es lo que yo quiero mostrar, lo que quiero que los otros vean de mí. Ahí para otro. La parte psicológica. Esto va a ser para otro capítulo, para otra parte. Pero bueno, lo importante es entender que por más que nosotros o sea, comunicar tiene que ver con esto, ¿no? Con lo que nosotros llevamos, pero tiene que ver con lo que influenciamos, con lo que damos. Y creo que la pregunta hoy que nos queremos hacer y de la cual queremos charlar es justamente eso. O sea, desestimar que no influenciamos, todos influenciamos, para bien o para mal, influenciamos. O sea que la pregunta no es si influenciamos o no a otros, siempre vamos a influenciar, sino más bien es de qué forma influenciamos, para bien o para mal. Y el valor que tiene para otros. Bueno, sí. Depende, ¿no? En el caso de Pablo en un momento, y esto está en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2,
No lo vamos a leer entero, pero Pablo llega a un momento atroz porque se le abrió una puerta en el Señor para predicar la palabra. Esto es impresionante porque Dios le abrió la puerta, pero sin embargo dice, no encontré reposo en mi espíritu porque no hallé a mi hermano Tito, le habla al hermano, alguien en quien él se respaldaba y bueno, lo necesitaba como coequiper, ¿no? Dios abrió la puerta, iban con una misión de Dios, una asignación del Señor, pero no encontró ese apoyo, esa ayuda que él precisaba. Y como no lo encontró, se fue. Se fue sin ministrar y sin aprovechar esa puerta que Dios le había abierto. Evidentemente Tito le aportaba algo, 5 capítulos más adelante ahí nos aclara, ¿no? Pero Tito le aportaba algo a Pablo que era imprescindible para él, para que él pueda hacer la obra, ¿no? El Señor, cuando los envió, los mandó de 2 en 2, por algo los envió de 2 en 2, ¿no? Dice, mejores son 2 que 1, porque cuando uno cayere el otro lo levantará. Así que había algo que le aportaba a Tito que Pablo necesitaba y sin ese aporte no podía llevar adelante esa tarea, ¿no? Y yo creo que uno de los principios que podemos dejar también en este tiempo de podcast es para cada Pablo hay un Tito, ¿no? Pero también cada Tito tiene una asignación, tiene un Pablo. Esa es la responsabilidad que tenemos y la importancia de estar seguro con qué nos vamos llenando, de qué estamos cargados, porque a veces carga, viste que por ahí se usa negativamente, pero bueno, vos podés cargar este Premium, Infinia, después de estar lleno del Señor, llenarte en la alabanza y la adoración, y eso que cargas es lo que vamos a llevar donde entremos. Por ahí estamos acostumbrados y no nos damos cuenta, pero lo que cargamos llevamos donde entramos y lo que llegamos va a llenar, va a influenciar en el ambiente y las personas también, ¿no? Hay un ejemplo muy lindo que es el del perfume. Uno se lo pone, un poquitito de perfume que te pones y ya de momento hasta puede impactarte, puede hasta parecer fuerte. Pasaron unos segundos y se terminó. Y al rato, a la hora, al mediodía, alguien decirte, che, qué perfume, qué lindo, etcétera, si es que le gustó. Uno haberse olvidado, porque está acostumbrado a eso que se puso, eso que carga, se acostumbró, pero para el otro le puede resultar agradable, ¿no? Entonces, qué importante que es, porque cuántas veces nos pasa, no solamente, quizás a veces es más fácil verlo desde nuestro lado, ¿no? Cuando nosotros llega gente a nuestra casa, a nuestra vida, al trabajo, a la iglesia, donde sea que estemos, o en una reunión, llega gente y vos decís, che, cambió el ambiente. Siempre va a cambiar el ambiente, a veces se percibe más y a veces menos, el perfume ese. sí. Pero que nos damos cuenta que lo que porta impacta y no puede no afectar lo que está pasando. No es lo mismo, aunque a nosotros nos parezca, y muchos quizás hemos sentido o han sentido que da lo mismo si vos estás o no en ese lugar, ¿no? Muchos nos hemos sentido quizás que daba igual si estabas en la familia, si estabas en el trabajo. La verdad es que no, siempre modifica hasta el ambiente, el oxígeno, el perfume, el espacio se modifica. Así que siempre, pero digo, qué tremendo es cuando a veces llega alguien, a veces cambió el ambiente y literalmente es así, y a veces te vas de un lugar y decís, o se va alguien de tu casa y decís, te sentís angustiado, te sentís triste, te sentís enojado, no sabes por qué. Quizás no pasó nada muy llamativo, pero probablemente es lo que porta. Como al revés, cuando te vas o no te quieres ir de un lugar porque estás muy cómodo, de una casa, porque sentís mucha paz, porque estás a gusto, y lo mismo cuando se van de tu casa, ¿no? Che, qué linda sensación, ¿no? Es como poder entender que eso es todo lo que llevamos y que no es menor, y que también se tiene que valorar. No sé si vamos a ir después por ese lado, pero pensaba y no podía dejar de pensar en el pasaje cuando el Señor los envía. No sé si lo relacionaste con eso también, sí. Pero cuando el Señor los envía y les dice, bueno, van... Mateo 10. Exacto, y nombra a todos estos son los apóstoles, y enseña cómo van, y les dice, vayan a todas las casas que vayan y los reciban, y si ese ambiente es digno de que reciban esta paz, que quédense en ese lugar. No, que lo que tengo te doy. Exactamente. Todos, o sea, es imposible no transmitir lo que tenemos, y que el Señor le dijo, la paz que está sobre ustedes, lo que está en ustedes, va a reposar ahí. Si lo reciben, si están dispuestos a recibir lo que cargas de parte de Dios, entonces quédense ahí.
pero si no va a volver sobre ustedes y váyanse, porque van a estar en un lugar donde no se acepta lo que tienen para impartir, ¿no? De parte mía. Pedro con Juan, en Hechos 3, le dijo, lo que tengo te doy. Tremendo. Sí, después para desarmar ese pasaje de Mateo también, porque ahí habla de justamente esto, ¿no? De cómo lleven, dice, o sea, los está mandando, los está comisionando, y cuando hablábamos del tema de hoy es qué llevamos a dónde vamos, qué es lo que podemos aportar. Y tan importante también es qué aporta el otro en mí, porque así como nosotros llevamos, bueno, un poco la pregunta inicial que hicimos de, bueno, es qué pasa cuando nosotros llegamos y qué pasa cuando nos vamos también. Tal cual. Por línea general miramos más que recibimos. Sí. Digamos, ¿dónde vamos? ¿Me voy a sentir cómodo? No, voy a recibir, no voy a recibir. No sé si hay tanta empatía en línea general de decir, che, ¿qué estoy provocando donde voy? Exactamente. Me parece que en esa parte o en ese aspecto de la otra cara de la moneda es lo mejor donde necesitamos más trabajar por ahí, ¿no? Es que en realidad es, por supuesto que es mucho más fácil ver en los otros y lo que me genera a mí el otro. Siempre va a ser más fácil de leerlo. Probablemente lo que yo genere lo tengo que hacer mucho más consciente. Esto que vos decís de poder decir, che, ¿y qué estoy llevando? ¿Y qué estoy aportando a esto? Y qué tremendo que es, porque tiene que ver con las relaciones sanas. Tiene que ver con relacionarme bien. Y siempre hablamos de poder, para poder relacionarme bien, para poder llevar algo bueno, tengo que primero haberlos vivido en mi propia vida. Es muy difícil ver, evaluar mi vida y a ver, por eso está bueno que lo podamos poner en la mesa y hablar y también esto de hacerlo consciente, es decir, ¿qué estoy llevando? Porque muchas veces nos vemos cuando vamos tan con la guardia baja, sin pensar, ¿de verdad voy a afectar este lugar para bien o para mal? Hasta nos vemos metidos en charlas o en relaciones que son peligrosas, que no suman, que nos aleja del propósito y que obviamente sin estar pensando en esto como propósito, probablemente entre en ese principio espiritual. Exactamente. Sí. Interesantísimo eso, porque el mismo pasaje que vos dijiste recién, sobre el final el Señor dice, porque de gracia recibieron, entonces de gracias también van a dar, ¿no? Gratis, dice otra versión. O gratis, tal cual. Tremendo. Lo que ustedes tienen, que la paz de ustedes, eso es lo que lo que pueden portar y lo que pueden dejar. De gracia recibieron, porque el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy también, ¿no? Exacto. Ahora, es tremendo porque la gran mayoría de las cosas que de Dios recibimos vienen a través de personas. Exacto. Por eso nuestras relaciones, la familia, el ámbito, etcétera, en el cual estamos, terminan siendo canales, puntos de conexión, a través de los cuales tanto damos como recibimos, ¿no? Y tener esto en cuenta como principio espiritual es poderosísimo. Si estamos determinada cantidad de tiempo en un ambiente, en un lugar, en una relación, en una amistad con otra persona, es imposible que en un punto no nos termine afectando. Por eso el Señor dice, y esto creo que también es muy poderoso en el mismo pasaje que vos traías, si la paz de ustedes reposa y se quede, que es lo que de Dios están portando, se quedan. Pero si no reciben lo que tienen de parte mío, se van. Se van de ahí. De ahí se van, porque va a terminar afectando. Exacto. Si no, impresionante, ¿no? Y aparte lo multiplicador de mandarlo de 2 en 2. Porque si uno puede con 1000, dice que 2 con 10.000. Y ahí está el efecto multiplicador también del Señor, ¿no? Si bien la bendición que portamos es tremenda y transforma los ambientes, lo malo, la carga emocional negativa o lo que viene de parte del enemigo, también tiene bastante poder para afectar, ¿no? Qué profundo, porque además es esa paz que recibimos del Señor es la que llevamos y la que portamos. ¿Qué valor le damos a eso? Cuando nosotros cedemos quizás a ambientes que no son de Dios, que no traen paz, ¿a dónde estoy llevando esa paz? ¿Y qué valor le doy a eso que tengo de parte de Dios? Generalmente cuando no entramos en círculos que no nos generan paz o que no reciben esa paz, son círculos que
nos sacan y nos hacen ver otras cosas con valor que no son justamente el valor que le tenemos que dar a lo que Dios puso en nosotros. Y si prestamos atención a esa paz, nos vamos a dar cuenta que está siendo turbada en determinados lugares, determinadas conversaciones, determinadas personas, ¿no? Y a veces no lo identificamos como, esto es algo que tampoco es para pensar en las personas como, bueno, no, digamos, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no son las personas, pero sí hay algo que esa persona trae. Y si cada vez que yo me junto con esa persona, me voy angustiada, me voy triste, me voy con peso, me voy que no quiero ir a la iglesia, que mejor me quedo, que la verdad que empiezo a mirar las cosas desde otro lugar más crítico, con un ojo más crítico y no tan constructivo, y la verdad es que puede ser que esa persona le haya dado lugar a algunas cosas. Terminé afectado. Terminó afectado. Claro. O sea, por eso es importante pensarlo así. ¿Qué llevo yo? ¿Qué me dan? ¿Qué recibo yo cuando alguien está? Para mí es fundamental, Tal porque cual. el valor que le tenemos que dar a lo que el Señor hizo, eso es glorificar a Dios. O sea, yo glorifico a Dios cuando valoro y cuido la obra de Dios en mi vida. Y poder identificar si realmente quieren lo que porto de parte de Dios. Uh-huh. Porque a veces la esperanza está en, no, va a cambiar, viste, dame un ratito, que con 10 visitas más. Y a veces la persona no quiere, no quiere cambiar. Entonces, lo que ustedes portan de Dios, ¿lo reciben? Quédate, porque lo reciben. Exacto. Pero si no te escucha, no te recibe lo que es de parte de Dios, no quiere ser impartido con lo bueno, persiste en estar en lo malo, entonces no te queda otra que por lo menos ser celoso y guardar eso que tenemos de parte de Dios y no perder la comunión con Dios. Si mi unidad con alguien hace que yo pierda mi comunión con Dios, entonces Dios no quiere eso. Conviértanse ellos a vos y no vos a ellos, ¿no? Que es la palabra que el Señor le dijo a Jeremías. ¿Por qué el Señor les dijo que se sacudan los pies, Bati? Sí, sacúdanse los pies, porque a ver si se te pegó algo ahí cuando entraste. Sí. Hasta el polvo. Asegúrate que no te quede nada. Y aparte, viste que dice el juicio que más tolerable para Sodoma y Gomorra que para esa casa que va a pasar o esa ciudad. para esta gente que no recibe. Sí, para el Señor es serio. Totalmente. Y es tan serio que hay un ejemplo que es tremendo, segundo libro de Samuel, cuando se juntan 3 reyes y van a la guerra por mandato de Dios, ¿no? El rey de Judá, el rey de Israel, que es el que empieza a pedir ayuda a Jodán, y buscan al rey de Edom también. Bueno, 3 reyes van, están 7 días de camino, pero después se les termina el agua. Cuando se le termina el agua y están a punto ahí de morirse, el rey de Israel, que no estaba bien, que tenía una carga espiritual de idolatría, que estaba adorando a ídolos, estaba lejos de Dios, etc., inmediatamente llega a esta conclusión: Dios nos trajo acá para matarnos. La culpa es de Dios. El rey de Judá, que estaba agradando a Dios, intentando hacer bien las cosas y estaba más lleno de Dios, por así decirlo, dice, pero no hay un profeta de Dios para que podamos consultar acá, a ver qué palabra de Dios hay. Entonces, él tenía algunas opciones. Unirse a lo que estaba pensando el rey de Israel, diciendo, y sí, la verdad que esto es un desastre, Dios nos trajo para morir acá, y corría el riesgo de que esa carga que tenía Jorán lo afecte al rey de Judá. Pero él dice, no, yo quiero palabra de Dios. No creo que eso sea de Dios, no creo que Dios tenga la culpa, leemos ahí entre líneas, no hay palabra de Dios acá, o profeta de Dios que nos hable de parte de Dios. Y el que lo curioso, tremendo, porque el que contesta es un siervo del rey de Israel. El rey de Israel, que no estaba bien, tenía entre su fila y alguien que le servía, alguien que creían que Dios podía hablar y podía tener palabra de parte de Dios, ¿no? Es decir, principio espiritual que leemos ahí entre líneas. No siempre nuestra posición implica el grado de influencia que podemos tener, porque era el siervo. Uno dice, no, escuchemos a los reyes, que son los que están en la autoridad, pero el siervo, porque se soltó una pregunta, dijo, sí, está Eliseo. Y ahí lo que dice está hermoso, porque dice, él tendrá palabra de Jehová, porque caminó con Elías. Entonces él asoció, dicho de otro modo, dime con quién anda y te diré quién eres y lo que vos podés hacer. Es decir, tuvo tanto con Elías que la unción de Elías portaba. Sí, tuvo tanto con Elías. Este anduvo con Elías, así que palabra de Dios tiene que tener. ¿Y qué es lo que dice entonces el rey de Judá? Vamos a que nos dé palabra, ¿viste? Corría el riesgo de quedarse con lo que el rey de Israel dijo. ¿Y cuando fue? Cuando entró ahí, enrareció el ambiente. Y uno dice, pero está el siervo, está Eliseo,
Está el rey de Judá, pero está el rey de Israel. Y el rey de Israel, con su peso de idolatría y enojo hacia Dios, y diciendo Dios tiene la culpa de lo que nos está pasando, fue el que, a priori por lo menos, enrareció tanto el ambiente, que el mismo profeta que caminó con Eliseo, dijo, se enojó, se turbó. Dijo, mira, si no fuera que está él, esta reunión se termina acá. Porque está el rey de Judá, es que podemos seguir charlando. Pero si vos venías solo, no, ni te miro la cara. Ahora, lo que vos decías antes, ¿no? Qué celoso era Eliseo de la presencia o de guardar lo que tenía, que decía, si no fuera por respeto a él, ni te abro la puerta, ni te vería la cara, ¿no? Ahora uno dice, bueno, pero está el siervo que dijo tiene que haber palabra de Jehová, está Eliseo, está el rey de Judá, y porque está el rey de Jorán, porque está Jorán el rey de Israel, o sea, uno diría, che, ya está, pero con eso no alcanzó. Son mayoría, dirían. Y no alcanzó. Fue tan perturbado Eliseo, y esto me llama mucho la atención, ¿no? Muy llamativo, porque dijo, necesito a alguien que contrarreste, que transforme el ambiente, que cambie el ambiente para poder profetizar. Así que tráigame un tañedor. No alcanzó con Judá, no alcanzó el rey de Judá, no alcanzó con el siervo, no alcanzó con el profeta Eliseo. Dijo, está tan embromada la batalla espiritual, se puso tan feo el ambiente y necesito un tañedor. Alguien que servía al Señor y que por la alabanza, claro, tremendo, cambiaba el ambiente. Y cuando el tañedor empezó a tocar, interesantísimo esto, no era parte de la reunión, no sabía la charla, no sabía lo que había pasado, no había escuchado la culpa es de Dios, no había escuchado la queja del profeta. No estaba contaminado. No estaba contaminado. Así que tráigame a alguien. Y cuando vino y empezó a tocar, la mano de Dios vino sobre Eliseo. Wow. Y ahí pudo empezar a profetizar, ¿no? Contrarrestar, la culpa es de Dios. Dios nos trajo para morir acá en el desierto. Y la profecía misma que lanza. Entonces, ¿cómo nos condiciona también esas presencias que perturban, que detienen, que confunden también muchas veces, ¿no? La verdad es que nos condiciona un montón y nos condiciona también lo que escuchamos. Y las decisiones, ¿no? Condiciona todo. Porque ahí ellos iban a tomar la decisión. Bueno, pero fíjate que influenciar, nosotros abrimos este podcast diciendo, bueno, cómo influenciamos. Todos influenciamos, cómo influenciar es eso. La palabra en sí tiene una connotación muy positiva, aunque podés influenciar para bien o para mal. En sí, influenciar tiene que ver, vos ejercés un cierto... Hay poder. Un poder. Y hace que el otro o la otra persona pueda hasta cambiar su forma de pensar, sus decisiones. Poder más grande del que nos damos cuenta. Exactamente. Querramos o no, se influencia. Exactamente. Influenciar sin llegar a una coerción, digamos, muy que violenta. No caiga manipulación. Exacto. Sacando la manipulación, pero influenciar es eso. Entonces, bueno, nada, eso, sin dudas es como... es ese poder que tenemos y cómo condicionamos y cómo somos condicionados. Yo vuelvo siempre a cuidarnos, pero en realidad es lo fundamental que podamos sacar en esta charla es, bueno, cómo influenciamos y que sea para bien, que seamos personas, que realmente seamos personas que donde lleguemos los ambientes se cambien para bien. Y esto no quiere decir que siempre tengamos que estar bien nosotros de ánimo, que tengamos que siempre llevar una palabra, podemos ir con como estamos y con los... Pablo necesitó con la a Tito. Vida misma. Exactamente. Y Tito era servidor de Porque Pablo. tampoco cargarnos con un peso más grande del que podemos llevar. Somos personas, tenemos también nuestras debilidades, flaquezas y muchas veces vamos a necesitar de un Tito y de alguien más pero digo, igualmente es cómo ser nosotros esas personas que, aunque estemos tristes, aunque estemos angustiados, aunque por ahí no estemos en nuestro mejor momento, cuando lleguemos a ese lugar, nuestro ambiente cambia. Tal cual. Y esa es la diferencia entre alguien que llega de afuera del trabajo, de un conflicto, y quizá antes de entrar hace una oración. Exacto. O pide esa oración. Y en lugar de poner en la casa, en la familia, después de un día de trabajo, la carga, el peso que lleva, haber aprendido a sustentarse o a dejar esa carga en Dios o pedir la ayuda a tiempo. Por eso es lo bueno de tener siempre un Tito a mano, ¿no? Porque mucho de lo que Dios va a hacer con nosotros lo va a hacer a través de un vínculo, una relación que es un canal poderosísimo. Estamos acostumbrados, no nos damos cuenta, pero es un canal poderosísimo con quien nos vinculamos, nos relacionamos
y cómo permitimos que ese afecte o no nuestra vida. Pablo dice, y Dios que consuela a los abatidos, a los corazones, no dice Pablo nos consoló con un milagro, ni nada por el estilo, dice nos consoló con la venida de Tito. ¿Cuántos? 5 capítulos después, en el capítulo 7. Y el Señor los consoló. Él los consoló. Dios que consuela los corazones nos consoló con la venida de Tito. El consuelo, lo que me hace bien, viene de parte de Dios, pero las personas, los vínculos con las personas, es ese canal poderoso que Dios usa, pero que el enemigo también, y ahí está el llamado a atención la atención que tenemos que poner, para bendecir o para hacer mal, para maldecir. Y la importancia entonces no sé qué te parece, pero es como la importancia de la elección de los vínculos porque nos rodean. O corregir y exhortar, porque que tampoco se entienda que la gente es para descartar ni nada por el estilo, sino para darle la seriedad que tiene y a veces plantarlo y decirle apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Esa frase. Vamos a ponerlo, el Señor tenía el amor, la autoridad, todo para decirle pero a le podemos Pedro. Decir, en esto no quiero, Claro, no lo quiero escuchar. Creo que esto no viene de parte de Claro. Dios, creo que esto a mí no me hace sentido o me hace mal, no me edifica, creo que viene del enemigo. No participar de esta conversación. Y si uno tiene la confianza suficiente, decirle, che, revelo, porque te está haciendo mal y está dañando a otros. ¿Viste? Que dice, mirad por vosotros mismos, no sea que brotando una raíz de amargura, la gracia de Dios se corte de esa vida y los que están alrededor sean contaminados. Porque la amargura es un fruto que se da y que inevitablemente no dice a lo mejor los que están alrededor van a ser contaminados. Sí o sí los que están alrededor se van a contaminar. Y van a participar lamentablemente de ese fruto, ¿no? Entonces a veces lo mejor que uno puede hacer con esa persona es decirle, che, esto no es de Dios, está siendo influenciado por el enemigo, revisalo, pensá en esto, ¿no? Perdón que te interrumpa, pero es como, es tan importante esto porque muchas veces se disfraza de espiritualidad. ¿No? Esta persona es re espiritual y mirá lo que está y lo que parecería que está súper conectada con el Señor y sin embargo lo que deja y cómo influencia, bueno, es por sus frutos, ¿no? A veces lo es espiritual, porque Pedro era. Está bien, pero digo disfrazado de espiritualidad Tal buena y de que, bueno, esto viene de parte de Dios, esto no viene, y muchas veces hay cosas que no vienen de parte de Dios. Pedro, dice, el Señor lo tomó, Pedro se puso en postura espiritual, como vos estás diciendo, ¿no? Dices, lo reconvino diciéndole, Señor, mirá que esto no te conviene. Se creyó que estaba en la posición y era totalmente el enemigo y él ni lo sabía. Lo que pasa es que entonces volvemos a que siempre la responsabilidad es nuestra. Claro. Entonces, porque Pedro, convencidísimo que estaba hablando de parte de Dios, no lo estaba haciendo y el Señor lo reprende, ¿no? Entonces, es como... probablemente la persona que no nos esté edificando, que esté hablando, esté creyendo que está hablando de parte de Dios y realmente está influenciando para mal. Lo vemos en grupos, lo vemos en gente que son con vínculos muy cercanos, donde... Cuanto más cercano, más poderoso. Exactamente, y más difícil de poner límites, más difícil de terminar si es necesario una relación porque es demasiado tóxica la relación y como siempre decimos es... la relación tóxica, no la persona. O distancia. Apártate de mí. Distancia. Total. Ahora, ¿fue bueno para el Señor? Sí, pero para Pedro también. Porque Pedro dijo, si el Señor me está diciendo esto, entonces esto era del enemigo, no era del Señor. Y a partir de ahí, porque le recibió lo que el Señor le dijo, aprendí. No, si esto del enemigo no lo quiero. Y cuando el enemigo vino de la misma manera, se acuerda de la exhortación del Señor, y Pedro mismo puede decirle, apártate de mí. O sea, no lo tenemos que leer como un castigo al otro, sino como una instrucción y a veces hasta un chirlo de amor, por así decirlo, ¿no? Porque a veces no nos es grato que nos digan, che, esto que está haciendo no viene de parte de Dios. Pero va a ser de bendición. Nunca va a ser con agrado recibida, pero lleva el punto, si la persona está dispuesta a poder recibirlo y llevarlo. Pero también esto que decíamos, ¿no? La responsabilidad siempre va a ser mía. El otro puede hacer creyendo que está bien o que está mal, no importa la intención. Como siempre digo, descontemos la mala intención de las personas, pero más allá de eso, la responsabilidad del cuidado, creo que volvemos al principio, es mía. Es decir, ¿yo qué permito? Obviamente en esa charla estaba el Señor con toda la autoridad y la sabiduría que solamente Él puede hacer y tener sobre una persona, pero en nosotros es mía la responsabilidad
dejarlo avanzar o de que eso me influya. Y en esto está muy bueno saber cuál es mi asignación. Mi asignación con respecto a gente. Sin ninguna duda, Pedro tenía que estar con Jesús, Jesús con Pedro, Tito con Pablo, Pablo con Tito. Y más allá de lo que Pedro hiciera, aún un Judas estuvo también con el Señor. Eras parte de la asignación y del desafío también del Señor, ¿no? Porque de repente un Judas, Pedro, desde el mejor hasta aquel que finalmente fue hijo de perdición, terminan modelando de alguna manera nuestra vida, ¿no? Alguna vez en broma, pero también con mucho cariño, he hablado de los llamados hermanos lija, sobre una ilustración, digamos, ¿no? Alguien alguna vez lo dijo, sí, lo tomamos. Donde en realidad cuando uno entiende que posiblemente es una asignación de Dios para modelar tu carácter. También por eso digo, cuidado, que lo que estamos diciendo es cómo manejamos esa situación, y el desafío es no ser influenciado por lo malo, sino influenciar de parte de Dios para bien, ¿no? Y que Pedro pueda ser transformado. Mi asignación determina con quién tengo que caminar para ser bendecido y para bendecir. Pero mi envío determina dónde tengo que derramar lo que Dios me dio, lo que cargo. Los envió de dos en dos con su asignación. No fue casual quién con quién. Tu asignación es con quién Dios te envía. Pero el envío determina el lugar hacia donde Dios me está llamando a ministrar. En el caso de los discípulos, el Señor le dice, en principio, no vayan a los gentiles, vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ese mismo pasaje, Lucas 10, tremendo, ¿no? Y Mateo 10, donde el Señor dijo, vayan primero, hagan esto. Asignación, personas. Envío, ¿dónde? Por eso el envío determina tu respaldo. Y Dios lo respaldó. Finalmente veía a Satanás caer del cielo como un rayo, etc. ¿Por qué tuvieron respaldo de Dios? Porque fueron donde Dios lo envió. Entonces, atención con quién caminás y atención dónde estás. Porque es asignación y es envío, ¿no? Y mientras permanezcas bajo la autoridad y en obediencia a Dios, donde Dios te quiere, con quién camina, entonces va a contar con el respaldo del Señor, ¿no? Parte de la asignación, el envío, implicaba la obediencia y sensibilidad para estar atentos a la paz, porque eso implicaba, a ver, mi paz, ¿reposa en la casa? Sí, reposa, reciben de Dios, reciben, acá me quedo. Y era parte de la obediencia. Exacto. Y por eso contamos con el respaldo y con la mano de Dios, ¿no? Tremendo. Para cerrar. Llevándolos, enviándolos. Tremendo. Eso último está tremendo. Es sí. Para quedarnos con eso, me parece. Sí. Es muy, muy poderoso y da para mucho más el tema, porque tiene que ver, como vos decías, con los vínculos que son necesarios y con los cuales caminamos todo el tiempo. Entonces, para seguir trabajando nuestras relaciones y ver dónde vamos a invertir nuestra vida. Sí. Y dónde vamos a sembrar nuestra vida. Y velando, como muy bien vos dijiste, me parece clave también lo que cargamos. No todos vamos a tener en todo momento un tañedor para llamar. Quizá ni siquiera el celular para poner una alabanza, una adoración. Pero todos somos un altar. Y si cuidamos el altar, guardamos el altar, cuidamos ese ambiente y somos celosos de que Dios está siendo honrado, alabado y adorado a través de nuestra vida, lo que pensamos, lo que decimos, cuidamos ese ambiente, aunque no tengamos un tañedor, siempre habrá una atmósfera con la autoridad suficiente para poder profetizar o declarar algo de parte de Dios donde vayamos, ¿no? Y si cuidamos ese altar, porque de la abundancia del corazón habla la boca, vamos a poder influir para bien. Y podremos decir, como los discípulos, el reino de los cielos se ha acercado. Y yendo, decid, el reino de los cielos se ha acercado, porque el Rey está con nosotros, ¿no? Qué hermoso. Ministrando y fluyendo en toda esa autoridad. Qué hermoso, me encantó. Bueno, vamos a orar para claro que sí. Terminamos orando para que cada uno pueda hacerse esta pregunta. ¿Qué estoy permitiendo que influencie? ¿Qué atmósfera, qué pensamientos, qué personas estoy permitiendo que influencien mi vida? ¿Con qué me estoy llenando? ¿Qué estoy comiendo? ¿Con qué me estoy cargando? ¿Qué porto y transmito donde yo voy y que puedan recibir de parte de Dios las personas a través de mi vida? Padre, te damos gracias por esta oportunidad de poder meditar,
de poder profundizar esta palabra, estos principios, esta verdad espiritual tuya. Y Señor, te rogamos por los que están escuchando, por esta palabra, estas verdades espirituales que tú nos estás transmitiendo, Señor, que podamos hacernos esa pregunta, chequear cómo está nuestro corazón, qué atmósfera cargamos, cómo está nuestra alma, cómo está nuestro espíritu y en qué medida estamos siendo de influencia para bendición en el lugar donde tú nos plantaste, nos enviaste y con las personas que tú nos has asignado. Padre, te damos gracias porque tu palabra nos da vida, nos transforma y nos permite velar por la paz que nos marca como un semáforo en verde que nos dice estamos caminando como te agrada a ti, Señor. Bendecimos a los que están escuchando, a la audiencia y que estos podcasts, Señor, puedan seguir siendo de bendición para cada persona que escucha. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.